Vamos ahora con la novedad en la jubilación de los autónomos. Cambia para siempre la fórmula de cálculo de sus pensiones. En 6 meses entrará en vigor la ampliación de los años que se tiene en cuenta para la prestación. La Seguridad Social cambiará en 6 meses la fórmula para calcular las pensiones de los autónomos que accedan a la jubilación. A partir de 2026 se podrán elegir 2 métodos. Jubilación de los autónomos en 6 meses cambiará para siempre la fórmula para calcular sus pensiones. En solo 6 meses entrará en vigor una de las medidas trascendentes que puso en marcha el anterior ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A partir de 2026 irá ampliando poco a poco el número de años que se tomarán en cuenta para calcular las nuevas pensiones de jubilación de los autónomos. Según el Real Decreto Ley 2/2023, a partir del próximo enero, la Tesorería empezará a elegir de manera automática durante las próximas 2 décadas la pensión que más beneficia a los futuros jubilados, tras haber calculado cuál sería su prestación más beneficiosa entre el periodo de cálculo que está ahora mismo en vigor, los últimos 25 años antes de jubilarse, y el nuevo periodo de cálculo que se va a ir imponiendo en los próximos años, tener en cuenta los mejores 27 años de los 29 anteriores al momento de jubilarse. Aunque durante las 2 décadas que vienen habrá 2 fórmulas y se elegiría la más beneficiosa para los autónomos, muchos de los trabajadores por cuenta propia que tienen ahora menos de 48 años sí podrían ver recortadas sus pensiones en el futuro, especialmente si cotizaron por bases bajas cuando eran más jóvenes. A partir de 2040 se impondría un nuevo sistema de cálculo que ampliaría definitivamente el número de años que se tienen en cuenta para determinar la prestación. A partir de 2026 cambia la fórmula para calcular las nuevas pensiones de todos los autónomos, cómo afectaría cada método de cálculo a los autónomos, y los autónomos sí podrían ver reducidas sus pensiones a partir de 2040. La subida definitiva del periodo de cálculo afectaría a los autónomos que ahora tienen menos de 46 años. A partir de 2026 cambia la fórmula para calcular las nuevas pensiones de todos los autónomos. De este modo, y según confirma el propio decreto, a los solos efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, cuando el hecho causante se produzca con posterioridad al 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará en su integridad lo previsto en el artículo 209.1 en su redacción vigente el día 1 de enero de 2023, cuando dicho cálculo resulte más favorable que el vigente en la fecha en que se cause la pensión. Esto significa que a partir de 2026 ya habrá un nuevo modelo de cálculo de la base reguladora que permite escoger, sin perjudicar a nadie. Entre la fórmula actual se tienen en cuenta los últimos 25 años y otra más beneficiosa para los trabajadores con lagunas de cotización se podrán excluir del cálculo los 24 peores meses de los últimos 29, que se aplicará de forma progresiva, según nos explican desde la Moncloa. ¿Cómo afectaría cada método de cálculo a los autónomos? El primer sistema, que es el actual, calcularía la pensión de los autónomos en base a su cotización de los últimos 300 meses, 25 años en 350, para determinar la pensión por 14 pagas. Cuando dicho cálculo resulte más favorable que el vigente en la fecha en que se cause la pensión. La fórmula vigente en la fecha que el autónomo cause la pensión irá variando hasta 2040, pero habitualmente consistirá en la selección de los mejores 27 años de un periodo en torno a 29. Las soluciones para la jubilación, nadie se verá perjudicado hasta 2041 por el nuevo sistema respecto a la situación actual, porque si los 27 años son peores que los 25, la Seguridad Social cogerá los 25. Podrán verse beneficiados aquellos que encuentren mejores años en alguno de los 4 que se añaden ahora. Si un autónomo se jubilara a los 67 años, se podría haber beneficiado con el nuevo sistema si cotizó por bases más altas respecto de su base de cotización media entre los 38 años y los 42 años. En caso de que no fuera así y hubiera cotizado en esos años lo mismo o menos, no sucedería nada hasta 2041, porque la Seguridad Social escogería el cálculo actual sobre los 25 años previos a la jubilación, es decir, que solo contarían sus cotizaciones de los 42 años hasta los 67 años. Por ejemplo, en 2041 la Seguridad Social dará a elegir entre un periodo de cálculo de 25 años y medio previos a la jubilación o de los 27 mejores entre los 29 años previos. En 2042 ya serán o bien los últimos 26 años o bien los 27 mejores entre los 29 años previos. Y en 2043 la elección será entre los 26 años y medio previos y los mejores 27 años de los 29 previos. Desde 2044 ya no habrá elección y será en todo caso la segunda de las fórmulas. En ese momento sí podría
haber más autónomos afectados, ya que hay 2 años más que se están teniendo en cuenta para calcular la jubilación respecto a ahora. La subida definitiva del periodo de cálculo afectaría a los autónomos que ahora tienen menos de 46 años. Esta futura subida del tiempo de cálculo a 20 años vista, aunque parezca pequeña, puede tener mucho efecto y producir recortes en las pensiones de algunos trabajadores, tanto autónomos como asalariados, por más que se descarten 2 años de los 29 previos. Es probable que los asalariados cobren menos y, por lo tanto, coticen también por bases inferiores cuanto más jóvenes son. Y los trabajadores por cuenta propia suelen arrancar sus negocios cotizando por la base mínima y luego suben sus cotizaciones para mejorar su prestación. Si se empiezan a tener en cuenta años anteriores, en muchos casos se incluirán en el cálculo de la pensión años en los que los trabajadores, especialmente los autónomos, cotizaban por bases cercanas a la misma. La ampliación definitiva del periodo de cálculo entraría plenamente en vigor a partir del año 2044. Esto significa que faltan 21 años para que el nuevo sistema de cálculo pasara a estar completamente en vigor. Parece mucho, pero hay que tener en cuenta que todos los autónomos o asalariados que tengan menos de 46 años se jubilarían con 67 años, que sea la edad legal en esa fecha, por lo que ya se verían, para bien o para mal, afectados por el nuevo periodo de cálculo. Los autónomos que tienen ahora menos de 46 años les podría afectar de distintas maneras. A algunos no les influirá en nada por haber tenido siempre la misma base de cotización. A otros que tuvieron cotizaciones inferiores a su media de base reguladora entre los 38 años y los 42 años, les afectaría negativamente el nuevo sistema. Y habría otros, como por ejemplo los que tienen lagunas de cotización, a los que les podría beneficiar el nuevo sistema, ya que podrían desechar los meses que no cotizaron y ahora mismo les cuentan como cero en el cálculo.